Hola, estás en Voz Dormida. Hoy exploraré una pregunta que la mayoría de las personas escucha como consejo motivacional y descarta en menos de 3 segundos, sin notar que debajo de esa pregunta hay algo que cambia todo. Si no tú, entonces, ¿quién? No es un eslogan. Es una de las preguntas más incómodas que un ser humano puede hacerse en serio. Y en este episodio voy a explorar por qué produce más miedo que inspiración y qué ocurre cuando alguien decide sostenerla sin buscarle una salida rápida. Escribe en los comentarios cuánto tiempo libre tienes ahora o simplemente cómo te fue el día. En los comentarios hay personas muy reflexivas y me gusta leerlos. Si el proyecto Voz Dormida te acompaña, puedes seguir el enlace en la descripción y apoyarlo. Hay una reacción muy particular que produce esta pregunta cuando llega en el momento equivocado. Cuando acabas de perder algo, cuando algo salió mal, cuando alguien te decepcionó o una situación se cerró sin el final que esperabas. En ese momento, la pregunta suena como una acusación. Suena como si alguien te estuviera señalando con el dedo y diciéndote que todo lo que te pasa es tu culpa. Y esa sensación es tan desagradable, tan inmediata, que la mayoría cierra la puerta antes de siquiera asomarse a lo que la pregunta realmente contiene. Eso es lo primero que me interesa examinar. La pregunta no habla de culpa, habla de agencia. Y esa diferencia, aunque parece pequeña en el enunciado, produce consecuencias completamente distintas en la forma en que una persona vive. La culpa es un veredicto, señala el pasado, fija un error, asigna un valor negativo a quien lo cometió, y no ofrece ningún camino hacia adelante. La culpa cierra. La agencia es otra cosa. La agencia es la capacidad de ser causa, de que lo que haces, lo que decides, lo que evitas y lo que toleras, tenga peso real en lo que te ocurre. La agencia no juzga. Observa la cadena causal y te sitúa dentro de ella como un factor que importa. Cuando la pregunta dice, si no tú, entonces ¿quién?, no está preguntando a quién culpar, está preguntando quién tiene capacidad real de mover algo. Y esa diferencia es la que hace que la idea sea, al mismo tiempo, la más liberadora y la más aterradora que alguien puede encontrarse. La incomodidad tiene una lógica muy clara. Si aceptas que eres causa de lo que te ocurre, tienes que aceptarlo de forma completa, incluyendo las partes que duelen. Y ahí es donde casi todo el mundo se detiene. Porque hay una asimetría curiosa en la manera en que las personas se relacionan con esta idea. Cuando algo sale bien, la atribución interna aparece con facilidad. Lo logré porque trabajé. Fue mi decisión. Aposté por esto y dio resultado. Pero cuando algo sale mal, la atribución viaja hacia afuera casi de forma automática. Las circunstancias, el contexto, las otras personas, la mala suerte, el momento equivocado. Y ese movimiento no es hipocresía, es algo mucho más interesante. El cerebro humano maneja la narrativa de la víctima de forma eficiente porque reduce la carga que implica sostener una historia coherente sobre uno mismo. Si lo malo que ocurre viene de afuera, la imagen interna queda intacta. No hay contradicción que procesar. No hay que revisar decisiones anteriores ni imaginar un presente distinto que podría haber ocurrido. La narrativa de afuera es cognitivamente barata. Y todo lo que es cognitivamente barato tiende a repetirse. Esto no significa que las condiciones externas no existan. Existen. Algunos puntos de partida son más duros que otros. Hay factores que no dependen de nadie y que inciden de forma real en lo que una persona puede o no puede hacer. Ignorar eso sería una forma de ingenuidad que este episodio no tiene ningún interés en defender. Lo que me interesa es algo distinto. Es la diferencia entre lo que viene de afuera como condición y lo que viene de afuera como excusa. Las condiciones son materiales con los que trabajas. Las excusas son el punto donde dejas de ser causa y te conviertes en efecto. Y la pregunta, si no tú, entonces ¿quién?, vive exactamente en esa frontera. Hay algo más que quiero señalar antes de avanzar, porque si no se dice aquí, el resto pierde su suelo. Creer que eres la causa de lo que te pasa no equivale a creer que puedes controlarlo todo. El control y la agencia no son lo mismo.
El control implica que el resultado está en tu mano. La agencia implica que tu participación importa, que tu postura frente a lo que ocurre tiene peso, aunque el resultado no sea el que esperabas. Se puede ser profundamente causa de algo y aún así encontrarse con un desenlace que uno no eligió. Eso no deshace la agencia, la complica. Y esa complicación es parte de lo que hace que esta pregunta sea filosófica y no simplemente motivacional. La filosofía, cuando trabaja este territorio, no ofrece consuelo ni fórmulas. Ofrece una forma de mirar con más precisión. Y mirar con más precisión, en este caso, significa notar que la pregunta, si no tú, entonces ¿quién?, tiene dos caras que generalmente se ven por separado, pero que en realidad son inseparables. La primera cara es la del fracaso. Si fallaste, ¿en qué parte de eso tuviste agencia real? La segunda cara es la del rescate posible. Si las cosas pueden cambiar, ¿quién tiene la capacidad concreta de moverlas? Esas dos caras forman el mismo espejo. Y la razón por la que la pregunta aterra no es la cara del fracaso. Es la cara del rescate. La distinción entre autoría y culpa parece sencilla cuando se enuncia. Dos palabras distintas, dos ideas distintas. Pero en la práctica mental de casi cualquier persona, esas dos palabras ocupan el mismo espacio, se activan juntas, y eso hace que la idea de ser causa de lo que te pasa llegue siempre envuelta en una carga que no le corresponde. La culpa tiene una dirección muy específica. Mira hacia atrás. Señala un momento que ya pasó, asigna un peso moral negativo y cierra el análisis ahí. No pregunta qué sigue, no ofrece movimiento. La culpa es el punto final de una historia, y cuando se instala, la historia queda fija en ese punto. Lo que quedó mal para siempre, y la persona que lo causó carga con esa fijación. Ese es el mecanismo. No es un juicio sobre si la culpa es útil o inútil. Es una descripción de lo que hace estructuralmente. La autoría opera de una manera completamente distinta. Mira la cadena causal y ubica al sujeto dentro de ella como un eslabón que importa. La autoría dice que lo que hiciste, lo que decidiste, lo que toleraste o lo que evitaste, tuvo peso en lo que ocurrió. Ese peso puede ser incómodo de reconocer, pero no condena, informa. Y la diferencia entre recibir una condena y recibir información sobre el propio papel en los hechos es la diferencia entre paralizarse y poder moverse. Hay algo más preciso todavía. La culpa requiere un jurado. Alguien tiene que pronunciar el veredicto, y ese alguien puede ser externo, o puede ser la voz interna que una persona lleva consigo. En cualquier caso, la estructura es judicial. La autoría no tiene jurado. La autoría es analítica. Pregunta por la causalidad, por la participación real, por el margen de decisión que existía. No pregunta si eso fue bueno o malo. Pregunta si ocurrió y en qué medida dependió de ti. Esa distinción importa porque, sin ella, la pregunta, si no tú, entonces ¿quién?, se convierte en instrumento de castigo. Y cuando se convierte en castigo, el mecanismo defensivo del cerebro se activa con toda su fuerza. Nadie quiere recibir una condena. Nadie quiere un veredicto adverso sobre sí mismo. Así que la mente rechaza la pregunta completa antes de que llegue a hacer su trabajo real. La rechaza porque la confunde con culpa, cuando la pregunta habla de otra cosa. Habla de capacidad. Habla de quién tiene la posibilidad concreta de mover algo en la situación que sea. Plantear la autoría como capacidad y no como veredicto cambia el punto de entrada a la pregunta. Cuando te preguntas si tuviste agencia en algo difícil que te ocurrió, la respuesta honesta no es una confesión. Es un mapa. Un mapa de dónde estabas parado, qué tenías disponible, qué hiciste con eso y qué podrías hacer de forma distinta en una situación análoga. Ese mapa puede ser duro de mirar, pero sirve para moverse. La culpa no produce mapas, produce condenas. Aquí aparece la primera fractura conceptual que hace que el tema tenga sentido o se derrumbe.
Si alguien entra a esta idea creyendo que ser la causa de lo que le pasa significa ser el culpable de lo que le pasa, va a retroceder. Siemsive. Y no por cobardía ni por incapacidad. Va a retroceder porque su cerebro está haciendo exactamente lo que tiene que hacer cuando percibe una amenaza al valor propio. La distinción entre autoría y culpa no es un tecnicismo filosófico. Es la condición necesaria para que la pregunta pueda siquiera formularse con honestidad. Y sin esa honestidad, la pregunta, si no tú, entonces ¿quién?, se vuelve retórica en el peor sentido. No abre nada, solo duele. Lo que hace filosóficamente interesante esta distinción es que no aparece de forma espontánea. Requiere un movimiento activo de separación. El lenguaje cotidiano no ayuda. Cuando alguien dice, fui el responsable de esto, en la mayoría de los contextos, esa frase lleva una connotación negativa. Responsabilidad se asocia con cargo, con peso, con lo que hay que rendir. Pocas veces se usa para decir simplemente que algo pasó y que la persona tenía agencia real en ello. El lenguaje arrastra la culpa de vuelta, aunque la intención sea otra. Por eso la distinción hay que construirla. Hay que trabajarla. Y ese trabajo empieza por notar en qué momento específico, frente a qué situación específica, la mente salta del «tuve parte en esto» al «soy culpable de esto». Ese salto no es razonado. Es automático. Y lo automático, cuando no se examina, dirige. Hay una consecuencia que se sigue de esto y que conviene decir aquí antes de seguir avanzando. Si la culpa paraliza y la autoría informa, entonces vivir desde la autoría exige estar dispuesto a recibir información incómoda sin convertirla inmediatamente en veredicto. Esa disposición no viene sola. Requiere una postura deliberada frente a la propia historia. Una postura que dice que lo que ocurrió puede examinarse con precisión sin que ese examen destruya el valor de quien examina. Esa postura es exactamente lo que está en juego cuando alguien decide tomarse en serio la pregunta de si es la causa de lo que le pasa. La frontera que queda sin resolver aquí no es conceptual, es práctica. Saber la diferencia entre autoría y culpa en abstracto es una cosa. Aplicarla en el momento concreto en que algo duele es otra completamente distinta. Y ese momento concreto, ese instante en que alguien decide si examina o si cierra, es donde la idea deja de ser filosofía y se convierte en algo que afecta la forma real en que se vive. Hay una explicación que la mente encuentra antes de que la busques. Llega sola, con una velocidad que resulta difícil de notar porque parece razonamiento, cuando en realidad es otra cosa. Cuando algo falla, cuando una situación se cierra de la peor manera posible, la explicación ya está ahí. Fue el momento, fue la persona equivocada, fue una circunstancia que nadie podía controlar. Y esa explicación no solo llega rápido, llega con una sensación de alivio. Eso merece una pregunta honesta. ¿Por qué alivio? La mente humana trabaja con economía, no porque sea perezosa, sino porque gestiona una cantidad enorme de información simultánea y necesita sistemas que reduzcan el coste de procesar cada evento. Uno de esos sistemas es la atribución, la manera en que explicas por qué las cosas ocurren. Cuando atribuyes lo que te pasa a factores externos, el coste cognitivo es bajo. La imagen que tienes de ti mismo no necesita revisión. No hay contradicción interna que resolver. No hay que imaginar qué decisión diferente habría producido un resultado diferente. El relato queda limpio, ordenado, y tú quedas intacto dentro de él. Cuando un negocio cierra y quien lo llevaba dice que el mercado no acompañó, que los competidores tenían ventajas imposibles de superar, que el contexto fue adverso desde el principio, esa explicación puede ser parcialmente cierta. Los mercados fluctúan, las condiciones importan. Pero hay un momento en que la explicación externa deja de ser descripción y se convierte en el lugar donde termina el análisis. Y ese momento, el momento en que la explicación cierra el lugar de abrir, es exactamente donde la agencia se cede sin notarlo.
La eficiencia cognitiva de la narrativa externa tiene un precio que no aparece en el momento en que se paga. Aparece después, acumulado. Cada vez que la explicación termina afuera, la capacidad de verse como causa se debilita un poco. No dramáticamente, con la suavidad de un hábito que se instala. Y los hábitos mentales, igual que los físicos, se vuelven más difíciles de examinar cuanto más tiempo llevan funcionando sin cuestionamiento. Lo que hace que este mecanismo sea especialmente resistente es que tiene una lógica social de respaldo. Cuando algo te va mal y lo atribuyes a circunstancias externas, las personas que te rodean suelen confirmar esa atribución. Te dicen que no fue tu culpa, que las circunstancias fueron duras, que nadie podría haber hecho más. Y esa confirmación no es maliciosa. Viene del deseo de aliviar el dolor de alguien cercano. Pero lo que alivia en el momento refuerza el patrón, que, con el tiempo, hace más difícil salir de él. La narrativa de la víctima, entendida aquí en sentido estrictamente descriptivo, tiene recompensas sociales concretas. Genera compasión, reduce la presión de rendir cuentas, ofrece una posición desde la que resulta moralmente difícil atacar a quien la ocupa. Y todo eso hace que sea una posición difícil de abandonar, porque abandonarla supone renunciar a esas recompensas sin garantía de que lo que venga después sea mejor. Entender esto sin desprecio es el movimiento más importante que se puede hacer aquí. La atribución externa no es un defecto de carácter ni una señal de debilidad intelectual. Es el funcionamiento de un sistema diseñado para proteger. El problema no está en que el sistema exista, está en qué ocurre cuando ese sistema opera sin ningún contrapeso, sin ningún momento en que alguien lo examine y decida si sigue siendo útil o si ya cumplió su función y ahora interfiere. Porque hay una diferencia real entre usar la atribución externa como punto de partida para entender una situación compleja y usarla como punto de llegada que cierra el análisis. En el primer caso, las condiciones externas son parte del mapa. En el segundo, son el mapa completo. Y cuando el mapa lo ocupa todo, tú desapareces de él. La pregunta que se vuelve necesaria en este punto no es si las condiciones externas importan, porque importan. La pregunta es, ¿qué queda cuando las retiras del centro del análisis y empiezas a buscar el margen que existía dentro de ellas? Ese margen puede ser pequeño, puede haber situaciones donde era mínimo, pero mientras hubo algún margen, hubo agencia. Y reconocer esa agencia, aunque sea incómodo, es lo que distingue a alguien que aprende de una situación de alguien que simplemente la sobrevive y espera que la próxima sea diferente. El coste humano de operar por defecto desde la atribución externa no se mide en episodios aislados. Se mide en el patrón que forman esos episodios a lo largo del tiempo. Alguien que consistentemente lee lo que le pasa como efecto de causas que están afuera, que no dependen de él, que no puede mover, va construyendo una imagen de sí mismo, que es la de alguien a quien las cosas le ocurren, no alguien que participa en lo que ocurre. Y esa imagen, una vez instalada, filtra la percepción de las situaciones nuevas. Las oportunidades se ven más pequeñas, los obstáculos se ven más fijos. La capacidad propia se subestima de forma sistemática, porque el sistema de atribución lleva mucho tiempo entrenado para no verla. Aquí aparece algo que merece detenerse. Hay una diferencia entre el estado en que esa imagen opera y el momento en que alguien empieza a ver cómo funciona el mecanismo. Ver el mecanismo no lo deshace de inmediato. Los hábitos mentales tienen inercia, pero verlo con precisión, entender que la eficiencia cognitiva de la narrativa externa tiene un precio que se paga en agencia, es el punto donde algo puede empezar a moverse. No por inspiración, por comprensión. Y esa comprensión tiene una forma específica. No llega como revelación ni como golpe emocional. Llega más bien como una incomodidad nueva. La de notar que en una situación donde antes la explicación terminaba afuera, esta vez queda algo sin explicar que señala hacia adentro. Ese resto incómodo, esa pregunta que no cierra con la narrativa habitual, es exactamente la apertura por donde la agencia puede volver a entrar en el análisis.
La tensión que queda aquí no se resuelve con intención ni con voluntad declarada. Queda abierta en el único lugar donde puede trabajarse, en el momento concreto, frente a la situación concreta, donde el mecanismo empieza a activarse y alguien decide si lo deja correr o si lo mira primero. Hay un momento que nadie ve desde afuera. No tiene señales previas visibles, no ocurre en un contexto dramático, no está marcado por ninguna circunstancia que lo distinga de los demás momentos del día. Y sin embargo, en ese momento, algo cambia de forma irreversible en la relación que una persona tiene consigo misma. Pasa de observar lo que le ocurre a reconocerse como alguien que participa en ello. Ese paso, ese instante específico, es lo que vale la pena examinar con precisión, porque la forma en que se suele imaginar es completamente distinta de cómo ocurre en realidad. La imagen habitual del momento de cambio es cinematográfica. Una crisis, una pérdida grande, una conversación que lo altera todo, una frase que cae en el momento exacto. Hay algo atractivo en esa imagen porque le da al cambio una escala que justifica su importancia. Si el momento es grande, el cambio también lo parece. Pero esa imagen es engañosa. La mayoría de las veces, el instante en que alguien deja de ser espectador de su propia vida no tiene ninguna grandeza visible. Es pequeño, es incómodo de una manera muy específica. Y esa incomodidad es exactamente lo que lo hace pasar desapercibido o, cuando se nota, lo que hace que se niegue. La paradoja que aparece aquí tiene una estructura precisa y merece nombrarse con exactitud. Para reconocerte como causa de lo que te pasa, tienes que aceptar que también fuiste causa de lo peor que te ha pasado. No hay manera de tomar la autoría de los aciertos sin tomar también la de los fracasos. No existe una versión selectiva de ser causa que incluya solo lo que te favorece. Y ese es el punto donde casi todo el mundo retrocede, porque el coste de entrada es exactamente ese: mirar hacia atrás y ver tu propia mano en algunas de las cosas más difíciles de tu historia. Esa es la paradoja del umbral, y nombrarla así no la resuelve. La hace más visible, que es distinto. Lo que la hace especialmente resistente es que el retroceso no se siente como miedo, se siente como razonamiento. La mente produce argumentos. Las condiciones eran adversas, la información que tenías entonces era incompleta. Nadie en tu lugar habría actuado de otra manera. Hay factores que escapaban a tu control. Y todos esos argumentos pueden ser parcialmente verdaderos. Eso es lo que los hace tan eficaces como defensa. Un argumento completamente falso es fácil de desestimar. Uno que contiene verdad, pero que se usa para cerrar el análisis antes de tiempo, es mucho más difícil de ver como lo que es. El momento en que alguien cruza el umbral real no es el momento en que esos argumentos desaparecen. Es el momento en que se notan como lo que son: mecanismos de cierre, formas de detener el análisis justo donde empieza a volverse incómodo. Notar eso no equivale a invalidar los argumentos. Equivale a ver que el análisis puede continuar aunque los argumentos existan. Y continuar el análisis en ese punto ya es un acto de autoría. Aquí aparece algo que complica la paradoja y que conviene sostener sin resolverlo demasiado rápido. El miedo que detiene a la mayoría justo en el umbral no viene del fracaso. Viene de lo que el fracaso implica si eres su causa. Porque si fuiste la causa del desastre, también eres la causa del rescate posible. Y cargar con esa segunda parte es, en muchos casos, más pesado que la primera. La primera habla del pasado, la segunda habla de lo que viene. La primera cierra, la segunda abre, y abrir significa responsabilizarse de lo que sigue, sin garantías, sin red, sin la posibilidad de señalar hacia afuera si las cosas salen mal otra vez. Esa simetría es la trampa más profunda del umbral. No es el peso de haber fallado. Es el peso de tener que seguir siendo la causa a partir de ahora. Y frente a ese peso, el retroceso hacia la narrativa externa no es solo comprensible, es racional dentro de la lógica del sistema que lo produce.
El intento de resolver la paradoja suele tomar una forma conocida. Alguien dice que la clave está en separar lo que podías controlar de lo que no, concentrarte en el primero y soltar el segundo. Eso es funcional hasta cierto punto. Permite moverse sin quedar atrapado en lo que no tiene salida. Pero no resuelve la paradoja en su nivel más profundo, porque la paradoja no está en qué parte del pasado fue tuya y qué parte no lo fue. Está en qué significa ser causa de algo cuando las condiciones en que actuaste eran imperfectas, la información era parcial y el margen era real, pero estrecho. No hay una fórmula que disuelva esa tensión. Y eso es exactamente lo que hace que el umbral sea un umbral real, y no simplemente un problema de perspectiva que se corrige con un ajuste conceptual. Lo que sí ocurre cuando alguien cruza ese umbral, aunque la paradoja permanezca sin resolver, es una transformación en la manera de leer los eventos. Las situaciones dejan de ser cosas que ocurren y se convierten en cosas en las que se participa. Eso cambia el tipo de preguntas que se hacen. Las preguntas dejan de ser ¿por qué me pasa esto? Y se convierten en ¿qué hice que contribuyó a que esto ocurriera? ¿Y qué margen tengo ahora? Son preguntas más incómodas, pero son preguntas que producen información utilizable, a diferencia de las primeras, que producen narrativa. La consecuencia para quien escucha esto es específica. No es que tengas que resolver la paradoja antes de poder cruzar el umbral. Es que cruzarlo no requiere que la paradoja desaparezca. Requiere sostenerla mientras te mueves. Aceptar que ser causa de lo peor que te ha pasado y ser causa del movimiento que viene después son la misma postura, aplicada en direcciones distintas del tiempo. Esa postura no se adopta de una vez. Se adopta en el instante concreto en que el análisis amenaza con cerrarse y alguien decide mantenerlo abierto un momento más. Ese momento no tiene música de fondo, no tiene testigos, y por eso se pierde con tanta facilidad, confundido con otro pensamiento más, con otra tarde que pasó sin diferenciarse de las anteriores. Pero en ese momento, sin grandeza visible, sin circunstancias especiales, algo se mueve, y lo que se mueve no es la situación, es quien la habita. Hay una creencia que circula con mucha naturalidad en conversaciones sobre crecimiento personal, en libros de psicología popular, en el tipo de charlas que la gente tiene cuando alguien atraviesa una etapa difícil. La creencia dice que el problema central de quien no avanza es el miedo al fracaso, que lo que paraliza es la posibilidad de equivocarse, de caer, de que las cosas salgan mal. Y desde esa creencia se construye toda una arquitectura de consejos. Aprende a tolerar el error, normaliza el fracaso, trata cada tropiezo como información. Es una arquitectura razonable, tiene sentido en su propio sistema, pero deja fuera algo que, una vez que se ve, resulta difícil de ignorar. El miedo que detiene a la mayoría en el umbral de creer en sí misma como causa no es el miedo al fracaso, es el miedo al poder. Esa formulación necesita un momento de atención, porque va en contra de lo que resulta intuitivo. Decir que alguien tiene miedo al poder suena a otra cosa. Suena a algo relacionado con la ambición o con la visibilidad social. Aquí significa algo más preciso y más perturbador. Significa que si aceptas ser la causa de lo peor que te ha pasado, en ese mismo movimiento, aceptas que también puedes ser la causa del rescate. Y esa segunda parte carga un peso que el miedo al fracaso nunca lleva, porque el fracaso habla del pasado y el poder habla de lo que viene. El pasado ya ocurrió, lo que viene todavía no, y por tanto aún puede salir mal. Y si sale mal esta vez, ya no hay ningún factor externo al que señalar. Esa asimetría entre las dos mitades de la misma aceptación es lo que hace que el supuesto común sobre el miedo al fracaso sea insuficiente. No porque sea falso, sino porque describe solo la mitad visible del mecanismo. La mitad que la gente reconoce, nombra y trabaja. La otra mitad, la del poder implicado en ser causa, permanece sin nombrar, y por eso opera sin examinarse. Alguien que lleva años atribuyendo los resultados de su vida principalmente a condiciones que no controla, ha construido, sin proponérselo,
una forma de inmunidad narrativa. Si las cosas salen mal, la explicación ya existe y es coherente con el relato establecido. Hay una especie de comodidad estructural en esa posición, aunque quien la ocupa no la describa así ni la sienta como comodidad. La siente como realismo, como lucidez sobre cómo funcionan las cosas. Y en el momento en que esa persona empieza a considerar seriamente que podría ser la causa principal de lo que le ocurre, lo que enfrenta no es solo la posibilidad de haber fallado. Enfrenta la caída de esa inmunidad. A partir de ese punto, si algo vuelve a salir mal, ya no hay un lugar limpio donde depositar la explicación. Ese es el coste real de cruzar el umbral, y suavizarlo sería deshonesto. No es un coste pequeño. La pérdida de la inmunidad narrativa es una pérdida genuina. La posición desde la que podías decir que las circunstancias fueron las responsables tenía valor, tenía función, protegía algo. Abandonarla sin saber con certeza qué viene después es un movimiento que requiere sostener la incertidumbre sin red. Lo que complica esto más es la forma en que esa inmunidad se refuerza desde afuera. Cuando alguien atraviesa una situación difícil y la atribuye a factores externos, las personas cercanas suelen validar esa atribución. No por malicia, sino porque la compasión funciona así, alivia la carga inmediata, confirma que el dolor es comprensible, ofrece solidaridad. Pero esa confirmación, repetida a lo largo del tiempo, va consolidando un patrón de lectura de la propia historia que se vuelve cada vez más difícil de cuestionar, sin que se sienta como una traición a uno mismo o como dar la razón a quienes alguna vez dijeron que era culpa tuya. Y aquí entra la complicación que el supuesto sobre el miedo al fracaso nunca alcanza a tocar. Porque hay una diferencia real entre aceptar ser causa de lo que ocurrió y adoptar la postura de culpa que el entorno a veces ofrece como alternativa. Creer en ti como causa no es aceptar el veredicto de quienes te han culpado. Es algo completamente distinto. Es tomar tú el análisis en lugar de recibirlo de afuera. La diferencia no está en el contenido de la conclusión, sino en quién conduce el proceso. Y conducir ese proceso, precisamente porque implica poder, implica también la responsabilidad de lo que sigue. Ese peso no desaparece con el tiempo. Tampoco se vuelve más liviano con la práctica de una manera lineal y predecible. Lo que cambia, cuando alguien sostiene esa postura durante el tiempo suficiente, es la relación con el peso mismo. Deja de sentirse como una amenaza y empieza a sentirse como la condición normal de moverse en el mundo con los ojos abiertos. Pero esa transformación no se puede prometer como resultado garantizado, porque hacerlo sería convertir algo genuino en una promesa de autoayuda, y la promesa destruiría exactamente lo que se está construyendo. Lo que sí puede decirse con precisión es esto. El miedo al poder que subyace la resistencia de creer en uno mismo como causa tiene una forma identificable. Se manifiesta como una sensación de que, si asumes esa postura, estarás solo de una manera que antes no estabas. Que ya no habrá nadie a quien señalar si las cosas vuelven a salir mal. Que el veredicto sobre lo que eres capaz recaerá exclusivamente sobre ti, sin posibilidad de distribuirlo. Y esa sensación, aunque incómoda, contiene una información valiosa. Indica que el sistema de delegación funcionó durante mucho tiempo, que entregó a factores externos o a otras personas el poder de decidir qué era posible y qué no. Ver eso con claridad, sin atacarlo ni defenderlo, es el principio de algo diferente. El umbral que describía antes, ese instante sin grandeza visible donde alguien pasa de espectador a participante de su propia historia, no se cruza porque el miedo al fracaso disminuye. Se cruza porque el miedo al poder se vuelve menos opaco. Porque alguien empieza a ver que lo que estaba evitando no era sufrir las consecuencias de equivocarse, sino cargar con las consecuencias de poder. Y cargar con ellas, aunque sea pesado, es la única manera de que el movimiento que viene después sea genuinamente tuyo. La duda que se instala en una persona y no se va, no siempre tiene la forma que parece. A veces se presenta como modestia,
como prudencia, como la virtud de no sobreestimarse. Quien la experimenta desde adentro la describe en esos términos. Soy realista, no me engaño, sé lo que valgo y también sé lo que no. Hay algo aparentemente sano en esa descripción, pero hay una diferencia precisa entre evaluar las propias capacidades con honestidad y construir un sistema permanente de autolimitación que funciona con independencia de la evidencia. Esa diferencia es la que vale la pena examinar aquí, porque el self-doubt crónico, la duda sostenida sobre la propia capacidad como estado de base, tiene una estructura interna que la convierte en algo mucho más específico que una actitud o un rasgo de carácter. Es un sistema de delegación. Eso significa algo concreto. Cuando alguien duda de forma crónica de su propia capacidad para ser la causa de lo que le ocurre, está entregando a otro, a un factor externo, a la opinión de alguien más, a una circunstancia futura, el poder de determinar qué es posible para él. La duda en sí misma no toma esa decisión, pero crea el vacío donde otra cosa la toma. Y lo que ocupa ese vacío casi nunca es neutral. Suele ser la versión más restrictiva disponible, la que confirma que el margen es pequeño, que el riesgo es alto, que esperar es lo razonable. Entender esto requiere mirar con atención qué mantiene ese sistema en funcionamiento. Porque los sistemas no se sostienen solos por inercia. Se sostienen porque tienen recompensas. Y el self-doubt crónico tiene las suyas, y son reales. Y son parte de lo que hace tan difícil desmantelarlo con solo decidir que hay que tener más confianza. La primera recompensa es la más visible una vez que se nombra. Dudar protege. Si no intentas algo con convicción, no puedes fracasar con convicción. El fracaso de quien lo intentó a medias siempre tiene una salida narrativa disponible. No puse todo lo que tenía, así que el resultado no dice nada definitivo sobre mí. Esa salida no es un defecto de carácter, es una función cognitiva de protección. El problema no está en que exista, sino en que se vuelve el modo de operación por defecto. Y entonces deja de ser una protección ocasional y se convierte en la condición permanente desde la que se vive. La segunda recompensa es menos obvia y por eso más poderosa. El self-doubt crónico genera en los demás una respuesta predecible. Quien duda de sí mismo recibe confirmación, apoyo, aliento. El entorno suele moverse para compensar esa duda con validación externa. Y esa validación, aunque genuina y bien intencionada, alimenta el sistema. Confirma que la duda tiene sentido como señal, que produce una respuesta en el mundo, que funciona como forma de relación. Con el tiempo, dudar se convierte en una manera de pedir conexión sin pedirla explícitamente. Eso no es manipulación consciente, es una forma de comunicación que se instaló porque en algún momento funcionó. Ahí está la complicación que hace que el sistema sea tan resistente. Atacar la duda directamente, decirle a alguien que tiene que confiar más en sí mismo, o decírtelo a ti mismo como prescripción, produce el efecto de desmantelar algo sin ofrecer una alternativa a las funciones que ese algo cumplía. La duda protegía. La duda generaba conexión. La duda mantenía la posibilidad de la salida narrativa. Eliminarla sin trabajar esas funciones no deja a la persona más segura. La deja sin protección y sin las respuestas del entorno que esperaba, lo cual con frecuencia refuerza la duda original con una nueva capa de evidencia. Por eso identificar las recompensas es más útil que atacar la duda. No porque atacarla sea inútil en abstracto, sino porque las recompensas son las que sostienen el sistema. Y mientras operen, no hay razón interna para que el sistema cambie. Ver la recompensa con claridad no la elimina, pero le quita la invisibilidad que la hace tan eficaz. Una vez que puedes nombrar que dudar te protege de un fracaso definitivo o que genera el tipo de atención que de otra manera tendrías que pedir de forma directa, el mecanismo deja de operar en la oscuridad. Y operar a la luz es siempre menos eficiente que operar oculto.
Hay algo más que merece sostenerse aquí sin suavizarlo. El self-doubt crónico, entendido como delegación activa de la propia agencia, tiene consecuencias que van más allá de lo individual. Quien entrega consistentemente a factores externos el veredicto sobre lo que es capaz de hacer, no solo limita su propio movimiento, limita también lo que puede ofrecer en sus relaciones, en su trabajo, en cualquier espacio donde su participación tendría peso. La delegación de la agencia propia no es un asunto privado que solo afecta a quien la ejerce. Tiene radio. Tiene consecuencias hacia afuera, aunque sean silenciosas, y aunque quienes las reciben no las identifiquen con ese nombre. Y esto conecta con algo que viene del umbral que describíamos antes. Quien no se reconoce como causa de lo que le ocurre, no puede ser una presencia real en la vida de nadie, en el sentido más exigente del término. Puede estar presente físicamente, puede contribuir, puede cuidar. Pero la presencia que viene de alguien que ha delegado su agencia tiene siempre un componente de ausencia en el centro, porque la persona que debería habitar ese centro le ha cedido el espacio a otro. La cuestión que esto abre es difícil de responder con precisión, pero importa plantearla. ¿En qué momento la duda razonable, la que evalúa con honestidad y ajusta las expectativas, se convierte en el sistema de delegación que estamos describiendo? No hay una línea clara, pero hay una señal que resulta bastante consistente. La duda razonable termina cuando termina la evaluación. El self-doubt como sistema continúa después de que la evaluación ya habría concluido y sigue produciendo la misma conclusión independientemente de lo que la evaluación diga. Es decir, es insensible a la evidencia. Y esa insensibilidad es la marca más fiable de que ya no estamos ante una valoración honesta, sino ante un mecanismo que cumple otras funciones. Ver eso en uno mismo requiere un tipo de observación que no es habitual. No la observación crítica que busca errores para corregirlos, sino una observación que simplemente registra qué está ocurriendo y qué función cumple. Esa distinción entre corregir y registrar es más importante de lo que parece, porque la primera activa la misma lógica de evaluación que el sistema ya tiene y que ya produce los mismos resultados. La segunda abre un espacio distinto, un espacio desde el que es posible ver el mecanismo sin ser inmediatamente absorbido por él. Lo que empieza a cambiar cuando alguien ve el sistema con esa claridad no es la confianza, al menos no de forma directa. Lo que cambia es la atribución. Empieza a haber una diferencia perceptible entre el momento en que la duda aparece como evaluación genuina y el momento en que aparece como mecanismo automático. Esa diferencia, pequeña al principio e invisible para cualquier observador externo, es el comienzo de algo que tiene más peso del que su escala inicial sugiere. Hay una pregunta que parece sencilla hasta que intentas responderla con honestidad. ¿Qué significa exactamente confiar en uno mismo? No como aspiración, no como consejo que alguien te da cuando las cosas van mal, sino como descripción precisa de algo que ocurre o que no ocurre en la mente de una persona. Porque si lo que hemos venido explorando tiene sentido, si la duda crónica es un sistema de delegación y no un rasgo de carácter, entonces la confianza tampoco puede ser lo que habitualmente se dice que es. Y esa redefinición importa, porque sin ella, la idea entera se convierte en una aspiración vaga que todo el mundo dice tener y nadie sabe cómo construir. La confianza en uno mismo, entendida con precisión, no es un estado. No es algo que se tiene o no se tiene, como si fuera una propiedad estable del sistema nervioso. Es un hábito de lectura causal. Una forma repetida y sostenida de atribuir los eventos de la propia vida. Eso puede sonar frío, demasiado técnico para algo que la mayoría experimenta de manera visceral, pero la frialdad es necesaria aquí, porque es exactamente lo que permite ver por qué la confianza se construye de una manera específica y no de otra. Un hábito de lectura causal significa esto. Cuando algo ocurre, la mente busca una explicación. Esa búsqueda no es neutral, tiene una dirección preferida que se instala con el tiempo.
Hay personas que, de forma consistente, leen los eventos de su vida con una orientación hacia sí mismas como factor principal. No porque sean arrogantes ni porque ignoren el contexto, sino porque ese es el punto desde el que el análisis empieza. Y hay personas que, con igual consistencia, leen los mismos eventos orientando la búsqueda hacia afuera, hacia lo que otros hicieron, hacia las circunstancias, hacia el momento. La diferencia entre ambas formas de leer no está en la inteligencia ni en la información disponible. Está en el hábito, en la dirección automática que toma la atención antes de que el razonamiento consciente intervenga. Eso tiene una consecuencia que cambia cómo pensar en todo lo que rodea a este tema. Si la confianza es un hábito, se construye como se construye cualquier hábito, con repetición, con fricción, con momentos donde el patrón antiguo compite con el nuevo y el nuevo todavía no es más fuerte. No con inspiración, no con un instante de claridad que lo reorganiza todo, no con la lectura correcta en el momento correcto. La fricción es el mecanismo, no el obstáculo. Y aquí aparece algo que merece sostenerse. Hay una idea extendida de que la confianza llega cuando las condiciones son las adecuadas, cuando el entorno apoya, cuando alguien externo la valida, cuando la evidencia acumulada es suficiente. Esa idea invierte la secuencia real. La evidencia que alimenta la confianza no precede al hábito de atribución, lo sigue. Primero se empieza a leer de otra manera, con esfuerzo, con resistencia interna, sin que el resultado esté garantizado. Después, con el tiempo, esa forma de leer empieza a generar un tipo de acción diferente, y esa acción produce resultados que a su vez alimentan el hábito. La secuencia va de la atribución a la evidencia, no al revés. Invertirla es esperar que algo cambie antes de cambiar la manera de leer, lo cual es esperar que el hábito se instale solo. Alguien que ha pasado meses intentando terminar algo que importa, que ha abandonado en distintos puntos y ha vuelto a empezar, no está construyendo confianza cuando finalmente termina. Lleva meses construyéndola en cada momento donde eligió atribuir el abandono a una decisión propia y no a una condición externa. En cada momento donde la atribución fue hacia adentro aunque resultara incómoda. Eso conecta con algo que la psicología del aprendizaje ha documentado con consistencia. Los hábitos no se instalan por la frecuencia de la acción sola. Se instalan por la consistencia del patrón en condiciones de variación. Un hábito de atribución causal orientado hacia uno mismo se construye precisamente cuando las condiciones son adversas, cuando hubiera sido más cómodo leer el evento hacia afuera, cuando el entorno ofrece una explicación externa disponible y plausible. En esos momentos, elegir la atribución interna tiene un coste inmediato. Ese coste es la fricción, y la fricción es lo que hace que el hábito se instale de forma duradera. La implicación es perturbadora en un sentido específico. Significa que los momentos donde más cuesta sostener esa forma de leer son exactamente los momentos donde más se construye. La adversidad no es el enemigo de la confianza entendida como hábito causal. Es la condición de su construcción más sólida. Lo cual no significa que la adversidad sea deseable en sí misma, sino que cuando aparece, la forma en que se lee determina si el hábito avanza o retrocede. ¿Y qué ocurre cuando el hábito todavía no está instalado y la fricción es demasiado alta? Eso es lo que experimenta la mayoría en algún punto. La atribución interna requiere un esfuerzo que el sistema todavía no tiene capacidad de sostener de forma automática, y la atribución externa está disponible, es plausible y el entorno la confirma. En esos momentos la tentación no es racional ni consciente, es simplemente la dirección de menor resistencia, la que el hábito antiguo ya tiene pavimentada. Ver eso sin atacarse por ello es parte del proceso. Reconocer que el hábito nuevo todavía no tiene la fuerza del hábito antiguo no es una conclusión sobre lo que eres capaz de hacer. Es una descripción precisa de en qué punto del proceso estás. Lo que esto descarta con claridad es la idea de que la confianza se construye a través de la revelación, de ese instante donde algo encaja y la persona emerge transformada con una certeza nueva. Esos instantes existen y tienen valor, pero su valor es el de un mapa,
no el del territorio. Ver el mapa con nitidez no es lo mismo que haber recorrido el terreno. La confianza como hábito causal se recorre, no se contempla. El coste humano de esto es real y vale la pena nombrarlo sin atenuarlo. Construir un hábito de atribución interna en un entorno que no lo refuerza, en una cultura que distribuye la agencia hacia afuera por defecto, en relaciones donde la duda había generado un tipo de conexión que ahora cambia. Eso no es un proceso cómodo ni rápido. Hay una forma de soledad específica en el período donde el hábito antiguo ya no opera con la misma fuerza y el nuevo todavía no es automático. Es el período donde la persona está eligiendo la atribución interna de forma consciente y esforzada, y esa elección todavía no produce los resultados que la confirmarían de manera visible para los demás o para ella misma. Sostener ese período sin abandonar la dirección es lo más difícil y también lo más definitorio. Porque en ese punto, la confianza todavía no se siente como confianza. Se siente como una decisión que se repite, a veces con convicción y a veces sin ella, que en algunos momentos produce algo útil y en otros no produce nada visible. Y sin embargo, ese es el proceso. No la excepción al proceso ni la fase previa, el proceso mismo. Lo que empieza a cambiar cuando el hábito lleva tiempo instalándose no es que los eventos externos mejoren de forma predecible. Lo que cambia es la velocidad y la dirección de la primera lectura. La atribución interna deja de requerir el esfuerzo que requería al principio. Aparece antes de que la atribución externa tenga tiempo de instalarse. Y esa automaticidad, discreta e invisible para cualquier observador, es la señal más fiable de que algo real ha ocurrido. No un estado nuevo, un hábito nuevo. Y un hábito, a diferencia de un estado, persiste a través de la variación, funciona en condiciones que no son las ideales y se refuerza exactamente donde más se lo necesita. Hay algo que parece una contradicción cuando se piensa despacio. Creer en uno mismo como causa de lo que ocurre en la propia vida suena, a primera escucha, como un ejercicio de repliegue, como si el resultado fuera una persona más encerrada en sí misma, más sola, más separada de los demás. La lógica superficial lo sugiere así. Si todo parte de ti, si tú eres el origen, entonces el vínculo con otros se vuelve secundario, accesorio, algo que se añade pero que no es esencial. Esa lectura es comprensible y es la que impide que mucha gente llegue a sostener la postura de la autoría radical, porque la asocia, antes de examinarla, con un tipo de aislamiento que nadie desea. Lo que ocurre en realidad es exactamente lo opuesto, pero no de manera inmediata ni automática. La autoría radical no conduce al aislamiento, conduce a la condición desde la que el vínculo auténtico se vuelve posible por primera vez. Esa distinción no es un detalle menor. Es la diferencia entre dos formas completamente distintas de relacionarse con otras personas. Y la segunda forma requiere haber atravesado algo que la primera evita. Para ver por qué, hay que partir de lo que ocurre cuando alguien no se reconoce como causa de lo que le pasa. Cuando la atribución por defecto va hacia afuera, hacia los demás, hacia las circunstancias, hacia lo que el mundo hace o no hace, esa persona llega a sus relaciones con un déficit que intenta compensar. El otro no es alguien con quien construir algo. El otro es alguien de quien depende que las cosas ocurran de una manera determinada, que valide, que complete, que rescate, aunque la palabra rescate suene dramática para situaciones que en apariencia son ordinarias. Ese rescate puede ser tan sutil como esperar que alguien confirme que la decisión que ya tomaste era la correcta, o que la dificultad que estás atravesando tiene una causa que no está en ti. Esa forma de llegar al otro genera un tipo de vínculo que funciona mientras el otro cumple la función esperada. Cuando no la cumple, el vínculo se fractura, y la fractura se interpreta como una traición o una insuficiencia del otro, no como una consecuencia de la estructura con la que se construyó la relación. Y así, el ciclo se repite. Se busca a alguien más que sí cumpla la función,
o se intenta reparar a la anterior para que la cumpla, o se concluye que las relaciones son inevitablemente decepcionantes. Eso no es un juicio moral sobre quien opera desde ese lugar. Es una descripción de la mecánica. Y la mecánica tiene sentido interno perfectamente coherente. Si no te reconoces como causa, necesitas que la causa venga de algún lugar. Y los otros son el lugar más accesible. Lo que cambia cuando alguien empieza a instalarse como causa de su propia vida, con todo lo que eso implica, incluido el coste de la atribución interna que hemos venido describiendo, es que la necesidad de que el otro cumpla esa función empieza a disolverse. Gradualmente, sin un momento de epifanía visible, la persona ya no llega a la relación con ese déficit que hay que compensar. Llega desde un lugar distinto, un lugar donde el otro puede ser simplemente el otro, sin la presión de ser también la causa de lo que no está funcionando, o la confirmación de lo que uno no se atreve a decidir por sí mismo. Esa diferencia en el punto de partida transforma completamente la calidad del vínculo que se puede construir. Cuando no necesitas que el otro te complete, puedes verlo. No la función que cumple, no el espacio que ocupa en tu narrativa, sino la persona concreta que está frente a ti, con sus propias contradicciones, sus propias limitaciones, sus propias formas de operar que no tienen nada que ver contigo. Esa visión es la que permite el vínculo real. Hay una idea filosófica que atraviesa distintas tradiciones y que apunta exactamente aquí. La presencia genuina en una relación requiere que ambas personas tengan un centro propio desde el que hablan. Cuando uno de los dos no tiene ese centro o lo ha delegado, la relación se desequilibra de una manera que ninguno de los dos puede nombrar con facilidad, pero que ambos perciben. El que ha delegado su centro necesita demasiado del otro. El otro, sin que nadie se lo haya pedido explícitamente, acaba cargando con algo que no le pertenece. Y esa carga silenciosa desgasta el vínculo desde adentro, aunque exteriormente parezca funcionar. La autoría radical, entendida como la práctica de reconocerse como causa, es lo que hace posible tener ese centro propio. No como arrogancia ni como autosuficiencia que excluye a los demás. Como punto de partida desde el que uno se mueve hacia el otro con una forma de libertad que la dependencia no permite. Ir hacia alguien porque quieres estar ahí, no porque necesitas que ese alguien haga algo por ti, es cualitativamente diferente. El vínculo que se construye desde ese lugar tiene una solidez distinta, porque no depende de que el otro siga cumpliendo una función que nunca debió cumplir. ¿Significa esto que quien asume la autoría radical no necesita a los demás? No. La necesidad de los otros es constitutiva de lo que somos. Nadie se construye en aislamiento, nadie piensa solo. Nadie produce sentido sin una fuera que lo interpele. Pero hay una diferencia entre necesitar a los demás como parte de lo que hace posible la vida y necesitar a los demás para no tener que ser la causa de lo que ocurre. La primera forma de necesidad no es dependencia. La segunda sí lo es, aunque use el lenguaje de la conexión y el vínculo. Lo que hace que esto sea difícil de ver desde adentro es que las dos formas de necesidad se sienten parecidas. Ambas generan deseo de cercanía, de contacto, de que el otro esté presente. La diferencia no está en la intensidad del deseo, sino en la estructura que lo organiza. Y esa estructura solo se vuelve visible cuando uno empieza a observar qué ocurre cuando el otro no está disponible, o cuando no responde de la manera esperada, o cuando hace algo que contradice la función que se le había asignado silenciosamente. La persona que opera desde la necesidad de delegación experimenta esos momentos como amenaza. La persona que opera desde la autoría experimenta esos momentos como información, como algo que dice algo sobre la relación o sobre el otro, pero que no invalida su propio centro. La pregunta que esto deja abierta es la que importa sostener.
Si la autoría radical es la condición de posibilidad del vínculo auténtico, y si construir esa autoría requiere el proceso largo y friccionado que hemos venido describiendo, ¿qué ocurre con las relaciones que se construyeron antes de ese proceso? Las que se formaron desde la delegación, desde la necesidad de que el otro fuera también la causa. Esas relaciones no se invalidan, pero sí se transforman, y la transformación no siempre es cómoda para ninguna de las dos partes. Porque el otro puede haber aceptado, también silenciosamente, la función que se le asignó. Y cuando esa función deja de ser necesaria, el equilibrio cambia. A veces el vínculo se vuelve más real, a veces no sobrevive al cambio. Ninguna de las dos posibilidades es un fracaso. Son consecuencias de una transformación que tiene peso real. Hay una manera de pensar en las instituciones que las convierte automáticamente en enemigas, en fuerzas deliberadamente maliciosas que trabajan contra el individuo. Esa lectura tiene algo de cierto en algunos casos, pero cuando se convierte en la explicación principal, termina siendo tan inútil como la narrativa de la víctima que hemos venido examinando. Lo que resulta más preciso y más perturbador en cierto sentido es una descripción funcional. Las instituciones, en términos generales, no están diseñadas para cultivar en las personas la creencia de que son la causa de lo que les pasa. Están diseñadas para distribuir la agencia hacia arriba. Eso no requiere intención maliciosa. Requiere simplemente que los sistemas hagan lo que los sistemas hacen, que es perpetuarse. Piénsalo desde la lógica interna de cualquier estructura organizada. Una escuela que enseña a sus estudiantes a atribuirse a sí mismos la causa de sus resultados, a leer desde adentro antes de buscar la explicación afuera, produce personas que tarde o temprano van a cuestionar las reglas de la propia escuela, que van a preguntar si las reglas tienen sentido, que van a desobedecer cuando la desobediencia sea la respuesta más honesta. Eso es difícil de gestionar, genera fricción institucional. Un sistema que distribuye la agencia hacia arriba produce algo más manejable, produce personas que esperan instrucciones, que buscan en el exterior la confirmación de que están haciendo lo correcto, que interpretan el fracaso como una señal de que no cumplieron el estándar externo, no como información sobre qué ajustar en su propia forma de operar. Esa lógica se repite en distintas escalas. En la familia como primera institución, donde el amor condicionado enseña desde muy pronto que la aprobación viene de afuera y que el riesgo de perderla justifica ajustar quién eres para que el otro siga dándola. En el sistema educativo formal, donde la evaluación externa define el valor del trabajo producido y donde el criterio propio del estudiante rara vez se cultiva como una facultad que merece ser desarrollada. En los medios de comunicación, donde la narrativa dominante sobre los problemas colectivos casi siempre sitúa la causa en algún lugar externo al individuo que escucha, en los políticos, en el sistema, en los que tienen el poder, de manera que la respuesta natural sea esperar que ese lugar externo cambie. Hay un ejemplo que lo hace visible con bastante claridad. Una persona que pasa años en un trabajo donde el criterio de éxito está completamente definido por una jerarquía externa, donde el ascenso depende de validaciones que vienen de arriba, donde la iniciativa propia no está estructuralmente recompensada. Esa persona no desarrolla el hábito de atribución interna del que hemos venido hablando. No porque sea incapaz de desarrollarlo, sino porque el sistema donde opera no lo requiere y en muchos casos lo penaliza. Cuando esa persona sale de ese sistema, sea por elección o por circunstancia, y necesita operar desde su propio criterio, desde su propia lectura causal, se encuentra con que el músculo no está entrenado. Y entonces lee esa dificultad como una deficiencia personal, cuando es el resultado predecible de haber estado en un sistema que no cultivó esa facultad. Lo esencial aquí es que el problema no es la persona. El problema es que la estructura no tenía interés en que esa facultad se desarrollara. Y reconocer eso no es una excusa para no desarrollarla. Es el punto de partida preciso para entender qué es lo que hay que construir y por qué no estaba ya construido. Las instituciones religiosas, cuando operan en su versión más controladora, ofrecen un caso especialmente nítido.
La agencia del individuo se delega a una instancia trascendente, a un diseño previo, a una voluntad que está por encima de cualquier decisión personal. La vida se lee como cumplimiento o como fallo respecto a un estándar que no viene del interior. Esa estructura tiene una eficacia psicológica enorme, porque resuelve de golpe la angustia que genera ser la causa de lo que ocurre. Si hay un plan superior, si hay una voluntad que organiza los eventos, entonces el individuo no tiene que cargar con la responsabilidad de haber elegido mal, ni con la posibilidad de que hubiera podido elegir diferente. La comodidad de esa estructura es real, y por eso es difícil abandonarla, no porque la gente sea ingenua, sino porque lo que ofrece tiene un valor psicológico que la autoría radical, al menos en sus etapas iniciales, no puede igualar. Lo mismo ocurre en las estructuras políticas que ofrecen una narrativa completa sobre por qué las cosas son como son y quién tiene la culpa. No importa el signo ideológico, la estructura funciona igual. Un relato donde hay un agente externo claramente identificable, al que se puede atribuir el origen de los problemas colectivos, produce adhesión, porque libera a quien lo adopta de tener que preguntarse qué parte de la situación tiene que ver con sus propias elecciones. Eso no significa que los problemas estructurales no existan. Existen con toda su realidad y su peso. Pero la narrativa que solo nombra lo estructural y nunca pregunta qué hace el individuo dentro de esa estructura, termina produciendo exactamente lo mismo que produce cualquier sistema de distribución de la agencia hacia arriba. Produce espera. Espera de que algo externo cambie para que las cosas mejoren. La descripción funcional de todo esto, sin convertirla en condena, lleva a un punto que vale la pena sostener con calma. Haber crecido en un entorno saturado de estructuras que distribuyen la agencia hacia afuera no es un déficit moral del individuo que lo vivió. Es una condición. Y como toda condición, lo que importa no es que haya existido, sino qué se hace con ella cuando se la ve con claridad. Porque el momento en que alguien reconoce que los sistemas que lo formaron tenían un interés funcional en que no desarrollara la atribución interna, ese momento es ya una forma de distancia respecto al sistema. No una salida inmediata, no una liberación automática, pero sí un tipo de visión que antes no existía. Lo que complica esto de manera genuina es que esa visión puede convertirse a su vez en otra forma de atribución externa. Si el diagnóstico termina siendo que las instituciones son las responsables de que yo no haya desarrollado la capacidad de reconocerme como causa, entonces el diagnóstico ha reproducido exactamente la estructura que pretendía examinar. La comprensión del diseño institucional es útil en la medida en que reduce la carga de culpa sobre el individuo, que está empezando a construir el hábito de atribución interna. No es útil si se convierte en la razón por la que ese hábito nunca llega a construirse. Hay una tensión real ahí que no se resuelve fácilmente. Las condiciones que te formaron son reales. El trabajo de construir la atribución interna, a pesar de esas condiciones, también es real. Ninguna de las dos cosas cancela a la otra. Y la tentación de usar la primera como argumento para no hacer el segundo es una tentación que el sistema, curiosamente, también favorece. Porque un individuo que entiende el diseño institucional, pero no actúa desde su propia autoría, sigue siendo un individuo que espera, aunque ahora espere con un análisis más sofisticado. La pregunta que queda activa después de todo esto apunta hacia algo que todavía no hemos examinado en toda su dureza. Si el diseño institucional empuja hacia la delegación, si los sistemas se perpetúan distribuyendo la agencia hacia arriba, y si construir la atribución interna requiere un proceso largo y friccionado que nadie enseña y que muchos sistemas penalizan, entonces adoptar la postura de ser la causa de lo que te ocurre tiene un coste que va más allá del esfuerzo cognitivo. Tiene un coste en términos de lo que se pierde cuando uno ya no puede culpar limpiamente. Adoptar la postura de ser la causa de lo que te ocurre no llega gratis. Hay un precio que se paga. Y ese precio no es metafórico ni menor. Es concreto, tiene peso propio, y reconocerlo con precisión es lo que separa una comprensión real de la autoría de una versión decorativa de ella. La primera consecuencia posible de instalarse como causa es la que suele describirse con palabras positivas. Si eres la causa de lo que te pasa,
entonces tienes agencia real. Las cosas que salieron mal porque algo en tu lectura, en tu elección, en tu acción o en tu omisión lo permitió. Y eso significa que en el siguiente ciclo puedes operar de otra manera. Esa lectura genera una forma particular de energía. Hay algo que hacer. Hay un punto de intervención. El mundo no es solo una fuerza que te atraviesa sin que puedas tocarla. La segunda consecuencia posible es la opuesta en su apariencia inmediata, pero idéntica en su origen. Si eres la causa de lo que te pasa, entonces también eres la causa de lo peor que te ha pasado, de la relación que se destruyó, del tiempo que no recuperas, de las decisiones que tomaste cuando tenías toda la información disponible y aún así elegiste mal. Esa lectura no genera energía. Genera algo que se parece mucho a una acusación sin tribunal, sin defensor y sin posibilidad de apelación. La tensión entre estas dos consecuencias no se resuelve eligiendo una y descartando la otra. Las dos son verdaderas al mismo tiempo, y la razón por la que tanta gente se detiene exactamente aquí, en el umbral de la autoría plena, es que no hay manera de tomar la primera sin que la segunda venga incluida. Vienen juntas. La agencia real implica la autoría real, y la autoría real incluye lo que produciste cuando no sabías lo que sabes ahora, y también lo que produciste cuando sí lo sabías, pero actuaste desde otro lugar. Lo que hay entre esas dos consecuencias no es un punto medio cómodo. Es una línea que hay que cruzar con plena conciencia de lo que se deja atrás. Lo que se deja atrás tiene un nombre preciso. Se llama inocencia narrativa. La inocencia narrativa es la posibilidad de contar la historia de lo que te ha ocurrido sin tener que incluirte como agente activo en los momentos difíciles. Es la estructura que permite decir que las cosas pasaron, que el contexto fue el que fue, que los demás hicieron lo que hicieron y que tú estabas ahí, presente, pero no determinante, recibiendo más que produciendo. Esa narrativa no es una mentira en todos sus detalles. Hay partes que son exactas, pero está organizada de una manera que te deja fuera del centro causal, especialmente en los capítulos que duelen más. Perder esa inocencia no es un acto puntual. Es un proceso que ocurre en pequeñas fracturas, una por una, cada vez que honras lo que sabes sobre tu propio papel en algo que preferirías no haber causado. Cada una de esas fracturas tiene un coste inmediato que es real, y el coste no se amortiza rápido. Hay algo más que se pierde y que es quizás más difícil de nombrar. La posibilidad de compartir el veredicto. Cuando operas desde la atribución externa, cuando el origen de lo que te pasa está en los demás, en el sistema, en la mala suerte, en la época, entonces el juicio sobre lo que salió mal es algo que puedes distribuir. No lo cargas solo. Hay otros que participan en él, que lo confirman, que lo validan, que te acompañan en la lectura de que lo que ocurrió fue injusto o inevitable, o el resultado de fuerzas que tú no controlabas. Ese acompañamiento es real, tiene calor, tiene la textura de la solidaridad, aunque sea la solidaridad de compartir una narrativa que ninguno de los dos va a examinar demasiado de cerca. Cuando adoptas la autoría radical, ese veredicto compartido se vuelve imposible de la misma manera. Puedes hablar con otros de lo que ocurrió. Puedes recibir perspectivas, escuchar lecturas distintas, encontrar compañía en el proceso de pensar. Pero el veredicto final sobre cuál fue tu parte en lo que pasó es algo que no puedes delegarle a nadie. Ni al terapeuta, ni al amigo más honesto, ni a la persona que más te conoce. Esa lectura final es tuya. Y la soledad de eso no desaparece con el tiempo ni con la práctica. Se aprende a sostenerla, pero no desaparece. Una persona que lleva años construyendo el hábito de atribución interna puede recordar con bastante precisión el momento en que entendió que ya no podría culpar limpiamente. No porque culpar sea imposible, lo es, y a veces es incluso correcto, sino porque cada vez que lo intenta, aparece de fondo la pregunta sobre qué parte era suya.
Y esa pregunta no se puede ignorar una vez que se ha instalado. Es como aprender a ver algo que no podías ver antes. Una vez que lo ves, no hay forma de dejar de verlo. Ese es el coste que no se puede suavizar. Intentar suavizarlo sería deshonesto con quien está considerando en serio este camino. Porque si la promesa fuera que adoptar la autoría produce únicamente liberación y claridad, la experiencia real la desmentiría en el primer momento difícil. Y entonces, la persona no solo cargaría con el coste real, sino también con la sensación de haber sido engañada sobre lo que encontraría. La cuestión es que el coste y la capacidad que otorga son inseparables. No porque el sufrimiento sea necesario como purificación, sino porque lo que te da la autoría radical, la posibilidad de intervenir de manera real en lo que produces, exige exactamente la misma apertura que hace posible el dolor de la atribución interna. No puedes tener una sin la otra. Es el mismo mecanismo operando en las dos direcciones. Hay una diferencia que vale la pena mantener clara. La pérdida de la inocencia narrativa no es lo mismo que la culpa. La culpa es un estado que paraliza porque convierte el error en identidad. Te equivocaste, luego eres alguien que se equivoca. Luego eso define lo que puedes esperar de ti en el futuro. La autoría no produce eso cuando se entiende bien. Lo que produce es algo más parecido a la claridad de ver lo que ocurrió sin el filtro que lo distorsionaba. Esa claridad no es cómoda, pero a diferencia de la culpa, no cierra nada. Abre la posibilidad de operar de otra manera en el ciclo siguiente. El problema es que desde adentro, especialmente en los primeros momentos, la diferencia entre ambas se siente pequeña. La claridad sobre tu papel en algo que salió mal y la condena de ti mismo por haberlo causado se sienten parecidas en los primeros instantes. La diferencia se hace visible en lo que ocurre después. La culpa se queda en el mismo lugar, girando sobre el mismo punto. La claridad, aunque duela, genera movimiento, pero ese movimiento no llega inmediatamente ni de manera automática. Lo que esto implica para alguien que está en el proceso de construir la atribución interna es que los primeros encuentros con ese coste pueden sentirse como una confirmación de que la dirección era equivocada. Que si duele tanto, tal vez la lectura anterior era más sostenible, y en cierto sentido era más sostenible, al menos en términos de comodidad inmediata. Eso no significa que fuera más verdadera, ni que permitiera operar de manera más efectiva sobre lo que realmente importa. La resolución parcial que esto admite no es un alivio limpio, es más bien la posibilidad de seguir siendo la causa, aunque el coste sea real. No porque el coste desaparezca, sino porque la alternativa, volver a la narrativa donde la causa está siempre afuera, ya no satisface de la misma manera una vez que se ha visto lo que ve. La inocencia que se perdió no se recupera, y en ese punto, la pregunta deja de ser si vale la pena pagar el coste y se convierte en algo diferente, algo que apunta más allá de lo individual, hacia lo que una sola persona que elige la autoría produce en el espacio más grande donde vive con otros. La cultura de la queja tiene una textura que reconoces con facilidad cuando aprendes a identificarla, porque no se presenta como queja. Se presenta como análisis, se presenta como lucidez, se presenta como la única respuesta honesta de alguien que ha entendido cómo funcionan las cosas. Y esa es precisamente la razón por la que es tan difícil salir de ella desde adentro. Desde adentro no se ve como un sistema, se ve como la verdad. El problema no es que la queja sea irracional, muchas veces señala algo real. El problema es que se detiene ahí, en el señalamiento, y convierte ese señalamiento en un lugar habitable. Alguien puede pasar años, incluso décadas, habitando ese lugar con total coherencia interna, con argumentos sólidos, con una lectura del mundo que tiene sentido en sus propios términos. Y aún así, nada cambia, nada puede cambiar, porque el mecanismo que sostiene ese lugar es exactamente el que impide que algo se mueva. Lo que convierte la queja en arquitectura, en algo que estructura la vida en lugar de ser solo una reacción puntual, es la recompensa que ofrece.
Esa recompensa tiene varias capas. La primera es la más visible. Exime del esfuerzo. Si la causa de lo que ocurre está fuera, el trabajo de intervenir también está fuera, y entonces la espera se convierte en la postura lógica. La segunda capa es más sutil y más poderosa. La queja como identidad colectiva produce pertenencia. Compartir una narrativa sobre quién tiene la culpa de lo que nos pasa es una forma de vincularse. Tiene la calidez del reconocimiento mutuo, la sensación de que alguien más ve lo que tú ves, de que no estás solo en tu lectura. Y esa sensación es genuinamente valiosa, lo cual es parte de por qué el sistema se sostiene con tanta firmeza. Hay un punto de intersección entre lo personal y lo político que aquí se vuelve especialmente visible. La arquitectura de la queja no opera solo en el ámbito privado, en cómo una persona lee su propia historia. Opera también en la escala de lo colectivo, en cómo las comunidades, los grupos, las sociedades enteras articulan su relación con lo que les ocurre. Y en esa escala, el mecanismo es idéntico. Hay un agente externo al que se atribuye la causa. Hay una narrativa que distribuye el origen de los problemas hacia afuera. Hay una espera de que ese afuera cambie para que las cosas mejoren. Y hay una recompensa en la cohesión que produce compartir esa narrativa. Lo que resulta inquietante y que vale la pena sostener sin suavizarlo es el grado en que esa arquitectura colectiva se alimenta de elecciones individuales. No porque los individuos la diseñen conscientemente, sino porque cada vez que alguien elige operar desde la atribución externa, desde la postura de que la causa de lo que le pasa está siempre en otro lugar, está añadiendo un ladrillo a una construcción que ya existía antes de que él llegara, y que seguirá existiendo si nadie decide hacer algo distinto. Lo que queda sin resolver en todo esto es una pregunta que la historia intelectual ha formulado de distintas maneras sin llegar a un acuerdo estable. Si la cultura colectiva de la queja es una arquitectura, si tiene estructura, si se perpetúa a través de mecanismos identificables, entonces, ¿es posible que un individuo la altere desde adentro? ¿O la escala de la estructura es tan grande que la elección individual queda absorbida antes de producir ningún efecto visible? Dos tradiciones en tensión han respondido a esa pregunta de maneras opuestas. Una, que va desde el estoicismo hasta la fenomenología existencial del siglo XX, localiza la causa en el sujeto. Lo que puedes controlar es tu propia respuesta, tu propia lectura, tu propio movimiento dentro de las condiciones que no elegiste. Marco Aurelio escribiendo para sí mismo sobre lo que depende de él y lo que no, con una precisión que no tiene nada de inspiracional y todo de trabajo sostenido. Jean-Paul Sartre formulando que la condenación a ser libre es el hecho más básico de la existencia humana, que incluso la negativa a elegir es una elección, que no hay postura que no implique agencia. Esa tradición no niega las condiciones externas, las acepta como el material dentro del cual la agencia opera, pero sostiene que el punto de intervención es siempre el sujeto. La otra tradición distribuye la causa en estructuras y fuerzas que están por encima del individuo. El estructuralismo, el determinismo en sus distintas versiones, las corrientes que señalan que lo que creemos que elegimos está en gran medida preconfigurado por el lenguaje que hablamos, por la clase en la que nacimos, por las instituciones que nos formaron, por las fuerzas históricas que operan a una escala que ninguna decisión personal puede modificar de manera significativa. Esa tradición tampoco está equivocada en lo que señala. Las condiciones estructurales son reales. El peso del origen, de la formación temprana, de las posibilidades materiales, existe con toda su gravedad. El punto de intersección entre estas dos tradiciones, el lugar donde ambas se tocan, es exactamente el individuo que está parado frente a una elección concreta, en un momento concreto. Ambas tienen razón en lo que describen desde su nivel de análisis, y sin embargo, ninguna de las dos resuelve lo que ese individuo tiene que hacer en ese instante. Porque el estructuralismo, por más preciso que sea en su descripción de las fuerzas que configuran la vida, no puede hacer la elección por nadie. Y el existencialismo, por más radical que sea en su afirmación de la libertad,
No puede ignorar que esa libertad opera dentro de condiciones que el individuo no fabricó. Lo que queda cuando ambas tradiciones han dicho lo que tienen que decir es lo mismo que quedaba antes de que empezaran a hablar. Una persona, un momento, una pregunta que no tiene respuesta cómoda. La relevancia de esa tensión para el presente no es académica. Se manifiesta en algo tan concreto como la decisión de si una persona que ha crecido dentro de la arquitectura de la queja, que ha sido formada por instituciones que distribuían la agencia hacia arriba, que tiene razones estructurales perfectamente válidas para leer su situación desde afuera, decide o no hacer algo diferente. No porque las razones estructurales sean falsas, sino porque seguir esperando a que las estructuras cambien primero es también una elección. Y esa elección tiene consecuencias que van más allá de quien la toma. Una sola persona que elige salir de la arquitectura de la queja no transforma el sistema. Eso sería una promesa que este asunto no puede sostener honestamente. Pero sí hace algo más preciso y más difícil de ignorar. Interrumpe la reproducción del patrón en el lugar exacto donde esa persona opera. En su familia, en su entorno inmediato, en las personas que la observan sin que ella lo sepa. La arquitectura social no se cambia por decreto ni por iluminación colectiva repentina. Se altera ladrillo a ladrillo, desde adentro, en la fricción de cada elección individual que va en dirección contraria a lo que el sistema recompensa. Eso tampoco es una promesa de recompensa inmediata. La persona que elige la autoría dentro de un entorno que premia la delegación no recibe aplausos por esa elección. Con frecuencia recibe resistencia, porque su postura desafía implícitamente la de los que la rodean, y eso genera incomodidad en quienes no están listos para hacer la misma pregunta sobre sí mismos. Lo que ambas tradiciones filosóficas dejan intacto, después de todos sus siglos de elaboración, es exactamente eso. La pregunta original. Si no tú, entonces ¿quién? Y la ausencia de una respuesta cómoda a esa pregunta no es un fallo del pensamiento. Es la señal de que la pregunta está bien formulada. Hay una paradoja que este recorrido no ha resuelto y que no va a resolver. No porque le falte rigor, sino porque la paradoja es real y las paradojas reales no se resuelven con más pensamiento. Se sostienen. La paradoja es esta. Creer en ti mismo como causa de lo que te ocurre es la postura que más capacidad te devuelve. Y al mismo tiempo, es la postura que más te cuesta sostener. Precisamente porque es verdadera. Si fuera cómoda, si no doliera, si no exigiera renunciar a la inocencia narrativa y a la posibilidad de culpar limpiamente, entonces no estaría haciendo lo que promete. Estaría decorando la superficie sin tocar nada debajo. Las dos grandes tradiciones del pensamiento que se han ocupado de esto llegaron hasta aquí con herramientas distintas y se detuvieron en el mismo lugar. Una tradición pone la causa en el sujeto. Marco Aurelio, distinguiendo con precisión quirúrgica lo que depende de él y lo que no, y trabajando sobre esa distinción durante años, sin esperar que el trabajo terminara. Sartre, formulando que incluso negarse a elegir es elegir, que no hay postura humana que no implique agencia, que la libertad no es un privilegio, sino una condena que no tiene salida. Esa tradición dice que el punto de intervención está siempre en ti, que las condiciones externas son el material, no el veredicto. La otra tradición dice que lo que creemos que elegimos está en gran medida preconfigurado, que el lenguaje que hablas, la clase en la que naciste, las instituciones que te formaron y las fuerzas históricas que operan a una escala que ninguna decisión personal puede mover de manera significativa, todo eso pesa con una gravedad que el voluntarismo individual no puede simplemente ignorar. Esa tradición tampoco miente. Las condiciones estructurales existen. El origen importa. Lo que el sistema recompensa o castiga moldea lo que la gente hace, mucho antes de que alguien formule una filosofía al respecto. Y sin embargo,
las dos tradiciones, después de todos sus siglos de elaboración, dejan intacta exactamente la misma imagen. Una persona, un momento concreto, una elección que ninguna estructura puede hacer por ella y que ninguna filosofía del sujeto puede garantizarle. El estructuralismo puede describir con precisión las fuerzas que configuran tu vida. No puede elegir por ti. El existencialismo puede afirmar tu libertad con toda la radicalidad que quiera. No puede ignorar que esa libertad opera dentro de condiciones que tú no fabricaste. Cuando ambas tradiciones han dicho lo que tienen que decir, lo que queda es lo mismo que había antes de que empezaran. Tú y la pregunta. El self-doubt crónico que paraliza a tanta gente no es una debilidad de carácter. Es un sistema de delegación que tiene sus propias recompensas y que la cultura de la queja refuerza desde afuera con una consistencia que las instituciones nunca tuvieron que planificar conscientemente. El hábito de atribución interna, la práctica de leer los eventos como cosas que tienen una conexión con lo que tú hiciste o dejaste de hacer, no es un estado que se alcanza. Es algo que se construye con fricción, una lectura tras otra, y que se deshace con facilidad cada vez que el entorno ofrece una narrativa más cómoda, donde la causa está siempre en otro lugar. La inocencia narrativa que se pierde en ese proceso no vuelve. Y ese es un coste real que no se puede suavizar sin engañar a quien está considerando en serio este camino. Lo que ofrece la autoría no es tranquilidad, es capacidad. La capacidad de intervenir de manera real en lo que produces, de operar sobre el ciclo siguiente con algo más que la espera de que las circunstancias cambien solas. Esa capacidad y ese coste no se pueden separar. Vienen juntos o no viene ninguno de los dos. Hay un instante en que esto deja de ser una idea filosófica interesante y se convierte en algo personal. Ese instante no tiene grandeza visible, no llega con música ni con la sensación de que algo importante está ocurriendo. Llega, con frecuencia, en la forma de una pregunta pequeña y bastante incómoda que aparece en el silencio después de que algo salió mal, o después de que algo salió bien y no sabes muy bien qué hacer con eso. La pregunta es siempre la misma, formulada de distintas maneras. Si no yo, entonces ¿quién decidió esto? Si no aquí, entonces ¿dónde está el punto donde algo podría moverse? La razón por la que esa pregunta produce incomodidad antes que alivio es que lleva incluida su propia respuesta. Y la respuesta no es cómoda. No porque sea una condena, sino porque implica que lo que viene después del silencio depende de lo que hagas tú con ese silencio. No la estructura, no la mala suerte, no las personas que tomaron decisiones sobre tu vida antes de que pudieras participar en ellas. Tú, que ya sabes lo que sabes, que ya no puedes fingir que no lo viste. Lo que este recorrido deja no es certeza sobre si el sujeto es realmente libre o si las estructuras pesan más de lo que cualquier elección individual puede compensar. Esa pregunta seguirá abierta. Lo que deja es algo más preciso y más útil que la certeza. Es la capacidad de seguir siendo la causa aunque no sepas el resultado. De operar desde ese lugar aunque el entorno no lo recompense. De hacer la pregunta aunque la respuesta no sea cómoda. Eso es lo que hay después del silencio, la elección, tuya. Buenas noches.